santo, 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 3 veces santo. Y hay un momento que se está hablando de este tema, y quien lo pone en la mesa es Dios con sus ángeles, porque ahí está esta reunión. Y en esa reunión de los ángeles dice la palabra que Satanás llega a esa reunión, y el Señor mira que Satanás está ahí en la reunión y se dirige directamente a él. Todos estaban siendo testigos de esta plática y del asunto de esta conversación. Y la conversación del Señor empieza con estas palabras. Y le dice el Señor a Satanás, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y lo describe una condición, una identidad que tiene Job. Y no la describe un ángel, la describe el mismo Dios Todopoderoso. Y se la describe a Satanás en medio de todos los ángeles que están ahí. Y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Eso es Job 1:18, porque dice: porque no hay otro como él en la tierra. Describe y le dice: varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo describe. En otras palabras, Dios podía resumir a Job en una palabra. Le podía haber dicho a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es santo? Pero no, Dios lo describe ampliamente. Dice: él es un varón perfecto y recto, temeroso de mí, me respeta y me honra, y apartado del mal. De todo lo que yo le he dicho que no es correcto, él lo ha entendido y se ha apartado. Y después Dios vuelve a decir lo mismo de Job, pero le añade algo más. Porque primero Dios lo describe de esta manera, y luego después suceden muchas cosas bien feas en la vida de Job, donde Satanás le dice: pues claro, él es así porque todo le has dado, pero quítale lo que tiene. Y entonces viene un acontecimiento que Job pierde muchas cosas importantes en diferentes áreas de su vida. Y pasó eso, y otra vez vuelve la conversación. Todo el cielo estaba siendo testigo de lo que estaba pasando con Job. Job no sabía el asunto, solamente estaba él accionando conforme a su identidad, conforme a lo que él sabía, cómo responder a los asuntos de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en este momento tenemos una porción de Dios, la cual nos equipa cómo responder a los asuntos diferentes de la vida. Nos conviene responder con ese conocimiento que tú ya tienes, porque yo soy responsable de responder a esa altura del conocimiento que tengo, y tú también eres responsable de responder a esa altura del conocimiento que tienes. Y nos conviene porque nos va a ir bien. Después de eso vuelve la conversación y Dios lo vuelve a describir con las mismas características, pero le añade algo más. En Job capítulo 2 verso 3 vuelve a decirle el Señor a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, las mismas características, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le añade: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y le añade: retiene su integridad. Retiene. Job se mantuvo.
Y eso mismo es para nosotros, mantenernos, hermanos, mantenernos firmes. Este asunto era un asunto de Dios mostrándole a los ángeles y a Satanás, a los ángeles caídos, que en la tierra el hombre tiene la capacidad de mantenerse en integridad. Sí, es un ejemplo de mantener, aunque Job no sabía el asunto, él se conservó. Hay cosas que nosotros no sabemos que están pasando. ¿Cómo vamos a responder? Otra vez vuelvo a decir, ¿cómo vamos a responder con lo que sabes, lo revelado que Dios te ha dado para que te guardes en integridad? Se puede lograr en el nombre de Jesús. Y dice así, Dios llama a Job, le dice, fíjese bien, si usted está escribiendo, le llama así, mi siervo Job. Dios lo presenta, Dios te presenta, Dios lo presenta como un hombre que le pertenece y le sirve. Por eso somos santos, apartados. Dios lo presenta como un hombre que le pertenece y le sirve. Y le dice, no hay otro como él. Lo presenta como un hombre excepcional por su carácter y su relación con él. Le dice que es perfecto, no significa que nunca pecó, sino que era íntegro, maduro y sincero en su caminar con Dios. Lo describe como recto, actuaba con justicia y honestidad, temeroso de Dios. Tenía una vida con reverencia, con honra y respeto a la presencia de su Dios. Y luego decía, apartado del mal. Evitaba deliberadamente el pecado y la maldad. Lo evitaba. Lo que sabía que era malo, lo evitaba. Dice la palabra que nosotros no practicamos el pecado. Ahora que estamos en Cristo, no practicamos. Y luego al último dice, retiene su integridad. Y retiene su integridad. Dios mismo nos conoce. Dios mismo da testimonio de Job antes de comenzar la prueba, y Dios mismo da testimonio de Job después de la prueba y lo exhibe. Hay un llamado urgente a hacer a la santidad. La santidad no es un ideal ni una idea imposible, es el llamado más claro de Dios. Es lo que más se admira en el cielo y es lo que más se respeta en la tierra. Porque sabe en las tinieblas que una mujer que guarda la palabra que ha entendido, un hombre que guarda la palabra que ha entendido de Dios, es bien peligroso para el infierno. Sabe que ese joven que que él mira a cada niño, a cada joven, los mira como cuna de generaciones. A un hombre, los milagros no nos hacen peligrosos. El dinero no nos hace peligroso para las tinieblas. Pero la descripción de Job, ese carácter, esa identidad sí es peligrosa. Dios nunca ha cambiado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto. En Levítico 19:2 dice las palabras, ser santos porque yo soy santo. Pedro en un momento le dice escribe una carta y le dice a las familias,
como aquel que les llamó es santo, el llamado a la integridad, como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda la manera de vivir, porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. No es una sugerencia y no es una recomendación, es una identidad que Dios quiere que la desarrollemos, que la restauremos en nosotros. No, este estilo de vida, esta manera de hacer las cosas importantes de la vida, no es una carga imposible. Es la voluntad de Dios en el diseño original del ser humano. Es la voluntad de Dios en el diseño original del ser humano. Es un llamado, escúcheme bien, y esto me encanta. Es un llamado respaldado por su gracia. Usted dice: ¿por qué es un llamado respaldado por su gracia? Porque me pongo a leer lo que dijo Jeremías en Lamentaciones 3:22 al 23. Dice: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad por siempre. Es un llamado respaldado por su gracia, porque en realidad no nos ha pagado conforme a las maldades hechas en ignorancia o sin ignorancia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él es que vivamos su diseño, el potencial espiritual que tenemos. Entonces, esto confirma una verdad bien poderosa. Dios nunca exige algo sin haber diseñado la capacidad para vivirlo en Él. Dios nunca exige algo sin haber diseñado la capacidad para vivirlo en Él. La santidad no es una imposición, es una restauración interna del diseño original. Es una restauración interna del diseño original. Y voy a poner un ejemplo. Aquí hay un niño que en un momento está viviendo y cree que es mujer. Pero Dios llega a la palabra de Dios a su corazón, y ¿qué es lo que hace? Por la gracia llega la palabra de Dios en su corazón, llega a ser adulto, entiende la palabra este joven, y y por su gracia, ¿qué hace la palabra? ¿Qué hace? Lo lleva a la santidad, lo limpia, lo regresa a su estado original. El cuerpo sigue siendo cuerpo masculino. Lo que se dañó, ¿qué fue? Adentro, el diseño de adentro. Pero cuando llega la santidad de Dios, llega la misericordia, llega la transformación. Se alinea lo invisible, lo espiritual y lo visible por la misericordia, la gracia, su espíritu y su palabra y su disciplina viva. Gracias, Señor, por su misericordia. Dios siempre, voy a volver a repetirlo en otras palabras, hermanos, familias. Dios siempre llama a algo que podemos alcanzar, porque Él mismo puso en nosotros la capacidad de responderle a lo que pide. Él mismo puso en nosotros la capacidad de responderle. No pide lo que no puede ser vivido, sino lo que puede ser restaurado en nosotros por su gracia. Escuche bien esto: Dios nunca te llamará a lo imposible. Nunca lo va a hacer. Eso me dice a mí que lo que Dios me llama a hacer y hacer se aprende, se forma, se desarrolla. La santidad es un camino de formación.
Y no es un punto de partida desde lo perfecto. No es un punto de partida desde la perfección. No, es un punto donde Dios se revela a tu vida, despierta tu espíritu y el deseo de conocerlo más y hacer lo que dice su palabra. Entonces, a esto que Dios me llama, lo puedo aprender, puedo ser formado y lo puedo desarrollar. Porque Dios no toca al hombre natural, a mi parte natural, sino que toca mi parte, mi espíritu, que es lo que se conecta con Dios, que es el que conoce a Dios y que es el que experimenta a Dios y el que busca conocerlo más. Dice 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es cierto, Dios lo sabe. Por eso Dios, cuando viene a tu vida y a mi vida, Dios no es un toque Dios no hace un toque a tus emociones, ni hace un toque a tu cuerpo. Dios no es un Dios de toque, sino que es un Dios que su misión cuando viene es poseerte y es adueñarte de ti en tu espíritu, para que tu espíritu tome un carácter de dirección a tus emociones, a tus pensamientos, y guarde todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo en santidad conforme a su palabra. El Señor Jesús no llamó a sus discípulos, sino que los formó. Llamarte es bien fácil. Llamarte no sucede nada. Llamarte, es más, tal vez ni te puedo llamar, te puedo mandar un texto y hasta ahí se acabó. Pero llamando a alguien no se forma. Mandándole textos no se forma. Se necesita un tiempo en presencia, cara a cara, donde la transformación solo sucede en transferencia. Y para eso se necesita estar presentes. Transferencia. Dios está presente porque quiere transferir de su espíritu. Pero para eso Dios necesita tu presencia delante de Él. Y yo sé que si tú estás aquí presente, estás atravesando el cansancio del trabajo, estás atravesando la distracción, lo que sea, para hacerte presente, para entender la palabra del Señor, bajarla a tu corazón y ponerla en práctica, para que se abra el beneficio que se encierra, las bendiciones y las promesas que hay dentro de la palabra que Dios trae a nuestra vida. El Señor Jesús no solo llamó discípulos, sino que los formó, como Pedro, Juan, Pablo. No nacieron santos en carácter, fueron transformados por la enseñanza, la corrección, enseñanza y corrección con su Espíritu Santo, su palabra y su disciplina viva. Escúcheme bien la última frase: disciplina viva. Cuando Dios da su disciplina, disciplina es cómo se hacen las cosas. Dios te lo hace entender en tu espíritu, en tus huesos. Cuando a veces no se entiende, entra disciplina viva. Pedro le dice: Señor, no les hables tan duro, mira que se están yendo esta palabra. Y luego dice Pedro: ¿tú también te quieres ir? Disciplina viva. ¿También te quieres ir? No, Señor. ¿A dónde iremos si tú solamente tienes palabra de vida eterna? En Job, sin saberlo, Job
todo lo que le tocó vivir, porque en el cielo se estaba mostrando que en la tierra hay hombres que pueden mantenerse íntegros. Mi vida, tu vida, que le llama, que muchas de las veces se titula la vida cristiana, es un proceso continuo. Primero somos santificados por Dios, luego somos transformados día a día hasta que esta vida, esta manera de vivir en santidad se vuelve algo natural, un estilo de vida. Pablo escribe una carta y le dice a las familias de Tesalónica, le dice, esta es la voluntad de Dios, que sean santificados. Escribe otra carta a otra ciudad, a Corinto, y les dice, somos transformados de gloria en gloria. No somos los mismos cada semana y cada mes, somos transformados de gloria en gloria. Y luego les manda una carta a los de Filipo y les dice, pónganse en acción, ocúpense en la santidad y en la salvación con temor y temblor. Ocúpense, manténganse firmes, en otras palabras. Escuche lo siguiente, esta vida, mi intimidad con Dios, no se mide por manifestaciones externas y no se mide por señales. Cuando yo miro la vida de Job, yo no miro, no quiere decir que no hizo, yo no miro que Job Dios lo haya usado para hacer milagros o señales y prodigios. No miro eso. La palabra misma dice, hermanos, y advierte que no todo lo sobrenatural viene de Dios, que no todo lo sobrenatural, su origen es Dios. Hubo hombres que se presentaron delante del Señor y le dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, y el Señor les dice unas palabras, apartaos de mí, hacedores de maldad. Satanás hace señales, milagros, prodigios, pero no tiene en su identidad que es santo. No tiene en su identidad que es santo. Entonces, la santidad no se mide por milagros, sino por intimidad y la obediencia a lo revelado. No se mide por cuántas tentaciones tienes, tengo, sino cómo respondo cuando llegan. Santiago 4:7 dice, este texto tiene tres tiempos espirituales. Santiago 4:7 tiene tres características o tres tiempos espirituales. El primero dice, someterse a Dios. Y desde allí dice, resistir al diablo. Y después de eso, las tinieblas tienen un efecto por mi sometimiento y por mi resistencia, por guardarme en mi integridad. Las tinieblas tienen que accionar y dice, y resistir al diablo y huirá de nosotros. Someterse a Dios significa ponerse bajo la autoridad de alguien, rendirse y entregarse voluntariamente. Santiago está diciendo aquí, cuando les dice sométanse a Dios, está diciendo que la primera respuesta del creyente ante las luchas espirituales no es confiar en su propia prudencia, sino alinearse con Dios y desde allí
desde tu ambiente, desde ahí responde. El águila agarra una presa con sus garras y como él se sabe mover en las alturas, puede no solo moverse, sino respirar en las alturas. Se levanta y a veces la presa que agarra se la lleva hasta allá y a veces no muere por las garras, muere porque no puede respirar en esa altura. Entonces yo me someto y desde mi atmósfera resisto para guardarme en integridad, en el llamado que Dios me ha dado a ser santo. Den un aplauso al Rey. Y dice, resiste, resiste. Y dice, ¿hacia dónde va tu resistencia? Resiste. ¿Hacia dónde? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Amén. Resiste. Y luego dice, al diablo. Resistir significa oponerse y mantenerse firme sin ceder. Oponerme y mantenerme firme sin ceder. Resistir no significa buscar una confrontación con el diablo por cuenta propia. Nosotros no somos cazafantasmas, andamos buscando, ¿dónde estás, diablo, para sacarte? No, el Señor me dice a mí, dice, ir y hacer discípulos y enseñarles que guarden estas cosas. ¿Qué cosas? Las que ya aprendiste desde tu santidad, desde tu identidad como santo. Y cuando estás haciendo eso, vas a tener resistencia, vas a tener oposición, la vas a tener. Tú estás buscando almas para ser salvas y ahí pues vas a tener tus peleas, pero tu objetivo no es andar cazando demonios. Si se presentan, con permiso, soy representante del reino de los cielos. Con permiso, te sales. No voy a platicar contigo, porque el Señor Jesús ni platicaba con los demonios, les decía, sal fuera. Yo nomás miro la conversación que se hizo en el cielo, que platicó la que hablamos ahorita de lo que dejó. Y también miro un día que el Señor Jesús platicó con un demonio y le preguntó su nombre y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo, Legión, porque somos muchos. Yo dije, Señor, ¿por qué platicaste? ¿Por qué todos los demás, en cuanto se aparecían, les decías, fuera, enmudece, sal, fuera? ¿Y por qué con este sí? Y ya entendí algo ahí. A lo mejor tú vas a entender otras cosas. Yo entendí algo ahí que Dios estaba revelando.